Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que el Distrito Financiero junto a FXMAC les trae en esta tarde. Soy Daniela Quevedo, analista junior de Distrito Financiero, y hoy hablaremos acerca del webinar ¿Por qué es importante la psicología en el trading? Del mismo modo, quiero saludar a Julián, a Juan, a Andrés, a Raúl, y quisiera saber desde qué país nos sintonizan. Y también quiero decirles que a lo largo de este webinar nos pueden realizar cualquier pregunta. Yo les estaré resolviendo sus dudas a través del comando del panel o a través del webinar en general. Pero antes de iniciar, quiero contarles un poco más acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, cuentan con acompañamiento personalizado para aquellos que soliciten este requerimiento junto a nuestro equipo de analistas en ese proceso. Del mismo modo, pueden acceder a nuestros recursos desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales y contar con el material de apoyo. Por otro lado, quiero contarles acerca de qualbroker.com. Es un portal para aquellos que estén interesados en conocer a los intermediarios entre las personas que quieren comprar o vender un activo. Juan, mucho gusto, te saludamos desde Argentina, y Raúl, te saludamos desde Lima. Muchas gracias por asistir a nuestro webinario. Como les comentaba, qualbroker.com es un portal que les va a ayudar a escoger los mejores brokers basándose en su regulación sólida, en la buena reputación, en su trayectoria, en reconocimientos globales. Como pueden observar, este portal cuenta con un listado de diferentes posiciones acerca de los brokers, dado que diferentes y muchos traders a nivel mundial califican a estos brokers según las características que les acabo de mencionar. Además, les muestra sus spreads, la ejecución, los diferentes productos financieros que ofrecen para operar, entre otras características. Además, en este portal pueden encontrar guías sobre los distintos brokers para conocer con detalle sus características, o guías acerca de las diversas plataformas de trading que actualmente existen, como CTrader, TradingView, ZuluTrade y MetaTrader 4. Otra de las grandes ventajas que ofrece este portal es el blog de trading. Allí hay artículos muy interesantes que todo trader debería conocer. Buenas tardes, Emanuel. Nos alegra mucho que nos acompañes desde Colombia. Y como les decía, pueden encontrar diferentes artículos sobre temas que todos los que operamos en los mercados debemos conocer. Y finalmente, ofrece sistemas para traders y exchange. Una vez visto este maravilloso portal, iniciemos con nuestro webinar acerca de por qué es importante la psicología en el trading. Independientemente al estilo de trading que se realice, una de las variables más importantes es la psicología. Entonces, en este webinar les explicaremos los diferentes tipos de riesgo y perfiles para que puedan identificar cuáles son, y les explicaremos por qué se debe tener en cuenta ese factor al momento de operar. Para iniciar, comenzaremos con la definición más importante. ¿Qué es el riesgo? El riesgo viene de la palabra latina risicare, lo que significa atravesarse a hacer algo peligroso. Todos los días nos exponemos a actividades riesgosas, ya sea desde caminar, desde bañarse, desde conducir un auto, entre otras actividades.
Y estas actividades se desarrollan en momentos de incertidumbre donde no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro. Algo similar sucede en los mercados, porque al momento de operar existen muchas probabilidades tanto de perder como de ganar todo o parte de lo que invertimos. Por eso, siempre que transemos debemos tener en cuenta que va a haber una parte peligrosa. No obstante, a mayor riesgo, la probabilidad de que se obtenga un mayor beneficio económico será mucho más alta. Por tanto, es importante tener en cuenta las reglas de gestión de riesgo del mercado. La primera y la más importante es que no se debe arriesgar más de lo que se está dispuesto a perder. Para ello se debe contar con estrategia de trading, es decir, reglas predefinidas que se usan para la toma de decisiones de compra y venta. Otro de los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta es la psicología. Aunque suena un poco extraño, también tiene gran influencia sobre la gestión del riesgo. Por eso, no hay que llevarle la contraria al mercado. Siempre debemos tener en cuenta que la tendencia es nuestra amiga, pero no es del todo fiable. Pero ayuda a que se corran menos riesgos. De igual forma, no hay que operar si se tiene un mal día o si no se puede pensar con claridad. La idea es llevar el control total de nuestras operaciones, no actuar impulsivamente y más cuando hay dinero de por medio. Por ello, nosotros debemos tener en cuenta cómo se clasifican los riesgos en el mercado. Los riesgos tienen una clasificación general, es decir, cuantificables y no cuantificables. Dentro de los cuantificables vamos a encontrar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, de liquidez, y dentro de los no cuantificables, los operativos, reputacionales y estratégicos. Los primeros, es decir, los riesgos cuantificables, permiten anticipar y calcular el nivel que me va a afectar en caso de que llegue a convertirse en realidad ese riesgo, mientras que los no cuantificables no son tan fáciles de calcular y están sujetos a diferentes eventos, por lo que no se puede medir de manera precisa. Los riesgos específicos en el trading son el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. El riesgo de mercado es causado por movimientos en curvas de interés, tipos de cambio, volatilidades, decisiones de política monetaria, también en activos de renta fija, en el precio de mercancías e índices de bolsa. Es decir, aspectos macroeconómicos que puedan afectar mis trades. El otro riesgo, los otros dos riesgos, el de crédito como el de liquidación, debemos tener en cuenta que actualmente se pueden eliminar o limitar gracias a la existencia de cámaras de compensación en las bolsas de valores, donde nosotros pagamos una prima con el fin de que no haya un riesgo de contraparte, donde la persona con la quien estoy haciendo las operaciones se vaya y no responda por mi dinero o por mi mercancía en el caso de que esté una mercancía de por medio. El riesgo de crédito es el en el que se incurre al cerrar una operación de derivados con una contrapartida, mientras que el riesgo de liquidación es el riesgo de entrega. Entonces, incurre cuando se intercambian divisas. Otro de los aspectos que nosotros como traders debemos tener en cuenta son los perfiles de riesgo. ¿Qué se entiende por perfil de riesgo? Es la capacidad que tiene una persona de asumir pérdidas en la rentabilidad de alguna inversión, por lo que los inversores en el perfil del riesgo determinan precisamente que el nivel de riesgo está dispuesto a tolerar el inversionista, teniendo así como podrían obtener una rentabilidad importante. Entonces nosotros como traders debemos reconocer nuestro perfil de riesgo, es decir, definir cuánto dinero estoy dispuesto a perder a la hora de invertir. Existen tres perfiles de riesgo. Están las personas aversas al riesgo, es decir, aquellas que prefieren tener flujos constantes de capital sin la necesidad de aumentar sus perfiles de riesgo.
ellos prefieren una rentabilidad moderada, mientras que están las personas que son neutrales, es decir, no diferencian entre poco o alto riesgo, prefieren inversiones con mayor rentabilidad sin importar el riesgo. Y a su vez están las personas amantes al riesgo, es decir, quienes están listos a asumir grandes pérdidas por la satisfacción de mantener operaciones de gran tamaño. Prefieren el riesgo a la rentabilidad y por eso son consideradas personas de alto riesgo. Nosotros como traders debemos tener en cuenta que no todo el tiempo vamos a tener un perfil de riesgo. A medida que vayamos operando, a medida que vayamos teniendo experiencia, vamos a ir cambiando nuestro perfil de riesgo. El ideal es que lleguemos al punto neutral, pero debemos tener en cuenta que los mercados siempre tienen volatilidad. Entonces, ¿cómo hacemos si somos unas personas con un perfil averso al riesgo para volvernos personas neutrales? Debemos ir aumentando nuestro nivel de riesgo poco a poco, con la medida de llegar a ese punto neutral. Mientras que aquellas personas que son amantes al riesgo deben comenzar a no asumir tantos riesgos en sus operaciones y no dejarse guiar solamente por los impulsos para tener mayores oportunidades de inversión y llegar a ese punto neutral y tomar mejores decisiones y posiblemente tener muchas mejores ganancias. Otro de los aspectos que nosotros como traders debemos tener en cuenta es que existen sesgos psicológicos. Está el sesgo de confianza, de anclaje, de confirmación y pérdida. El sesgo de confianza es que sobreestimamos nuestras habilidades en el trading y creemos que lo que hacemos es correcto. Por lo general, los seres humanos tenemos tendencia al individualismo. Es normal que las personas quieran demostrar sus habilidades, por lo que usualmente comparen sus resultados con los de los demás. Pero entonces el problema radica es que cuando nos va bien, nuestro nivel de confianza se sale de control y hace que abandonemos la lógica. Entonces, este sesgo se presenta cuando un trader tiene varias operaciones ganadoras consecutivas, por lo que cree que tiene la habilidad de hacer trading insuperable y que no va a fracasar. Pero entonces, cuando pensamos que somos muy buenos, nos dejamos llevar de la lógica, la abandonamos y comenzamos a cometer errores y puede que cambie todo y ya no tengamos esas operaciones ganadoras, sino que comenzamos a perder. El otro sesgo es el sesgo de anclaje. Creer que el comportamiento de las divisas va a ser futuro, va a ser igual al pasado. Sí, nosotros debemos tener presente que muchas de las cosas que suceden en los mercados pueden volver a suceder. No obstante, el mercado es muy volátil y nosotros debemos estar pendientes de cosas que puedan afectar nuestros trades. Por eso nosotros debemos tener un control de la información que nos llega, con el fin de saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en estos momentos, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, está en una conferencia de prensa. Entonces, nosotros como traders debemos estar pendientes porque probablemente lo que diga acerca de la recuperación económica de los Estados Unidos afecte en las cotizaciones del dólar. El siguiente sesgo es el sesgo de confirmación. Es la tendencia humana de buscar datos o indicadores que confirmen una decisión cuando es errónea. Entonces yo quiero justificarme en que mi decisión está bien, pero tomo una decisión ilógica y me baso en cosas que no soportan realmente mi decisión y puede que me vaya mal. Y por último está el sesgo de pérdida. Es una de las causas de fracaso más común de los operadores principiantes. El sesgo de pérdida se basa en la emoción básica del temor y se manifiesta en muchas formas.
Entonces nosotros cerramos operaciones porque tenemos miedo de que se pierdan o salimos muy rápido del mercado y no esperamos a que se revierta mi operación. Es un sesgo común de la mente humana porque prefiere menores pérdidas a mayores ganancias y por ese motivo algunos traders pueden dejar de aprovechar buenas oportunidades en el mercado. Otra de las cosas que afectan directamente en los beneficios que podamos obtener de nuestros trades definitivamente son las emociones. Empezando por el miedo. Sucede que cuando estamos operando en cuentas demo y pasamos a una cuenta real, ya con nuestro dinero propio, se puede llegar a sufrir de ansiedad y nos podemos paralizar porque pensamos que vamos a perder y no tomamos decisiones lógicas. La invitación es que nosotros aprendamos a tener control de nuestras emociones y de nuestros miedos. Otra emoción es la codicia. En el momento que nos va muy bien en nuestros trades, vamos ganando muchos pips, no sabemos cuándo cerrar una operación, pero entonces queremos continuar teniendo ganancias y seguimos con esa codicia. No obstante, nosotros también debemos aprender a cerrar en el momento indicado nuestras operaciones para obtener nuestras ganancias, por lo que les decía, el mercado es muy volátil y en cualquier momento puede cambiar. Entonces nosotros debemos aprender a recoger nuestras ganancias y cerrar nuestras operaciones en el momento indicado. Del mismo modo, una emoción que muchas veces nos juega en contra es el estrés, ya sea por un problema familiar, por un problema del trabajo o por cualquier problema que tengamos, vamos a tener mucho estrés y decidimos operar. Pues muchas veces esto nos hace nublar nuestro juicio y afecta en nuestras operaciones. En el sentido contrario, viendo la otra cara de la moneda, la alegría también nos puede afectar nuestras operaciones, porque cuando estamos felices, resulta que nos ponemos demasiado optimistas y corremos el riesgo de tomar decisiones muy alegres y puede que sean erróneas. Entonces debemos tener en cuenta cómo afectan nuestros sentimientos a nuestras decisiones. Y por último, está el enfado. Por ejemplo, nunca deberíamos intentar volver al mercado después de tener operaciones con muchas pérdidas. Algunas veces uno se puede sentir enfadado porque pues tomó mal una decisión y en vez de tomarlo como una experiencia, no perder no está mal, porque eso nos ayuda a crecer y a que en el futuro tomemos mejores decisiones. Entonces nosotros si tenemos muchas pérdidas, lo mejor es cerrar y decir, bueno, voy a tranquilizarme y ya en unas horas o mejor mañana vuelvo a operar. Del mismo modo, existen muchos errores que son comunes y que por lo general cometemos todo el tiempo. Uno de ellos es arriesgar más de lo que ganamos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta cuánto estoy dispuesto a perder y cuánto estoy dispuesto a ganar. Entonces nosotros siempre debemos tener en cuenta un margen de 11. Entonces si estoy dispuesta a arriesgar $1, pues voy a estar dispuesta a arriesgar $2 después, pero ir poco a poco. Entonces, si ya arriesgué $2 y me gané uno, entonces ya tengo $3 y luego voy a estar dispuesta a invertir $3 para ganar $10 y así sucesivamente. Por otro lado, también cometemos el error de invertir grandes cantidades de dinero y es un error bastante común porque se pasa que no tenemos en cuenta, estamos en una cuenta de práctica, operamos un mes en nuestra cuenta de práctica, todo va bien y entonces decidimos, no, voy a abrir una cuenta de $1000. Entonces veo un beneficio en 2 semanas de $2500 y digo, soy súper buena en esto, ya me voy a ganar mucho dinero aquí y entonces digo, pero yo necesito más dinero. Entonces comienzo
a vender mi casa, a hipotecar la casa de mi abuela, a vender el carro, entre otras situaciones con el fin de invertir más y más y más y más. Y resulta que las cosas cambian y comienzo a tener pérdidas y aparte de perder lo que tenía en mi cuenta, también pierdo lo que invertí. Entonces, si nosotros estamos iniciando en este maravilloso mundo del trading, y queremos iniciar con una cuenta real, no tenemos mucha experiencia, pues iniciémosla con una cuenta, por ejemplo, de $250 y miremos cómo nos va en un mes. Y digamos que en ese mes obtuve $100 de beneficio. Entonces ya cierro la cuenta con $350 y retiro 50, dejo los otros 100 y voy creciendo poco a poco mi cuenta y voy creando un colchón para con los próximos beneficios, no verme tan colgado, ¿cierto? Y luego, si llega a pasar el caso contrario, es decir, invertí $250, pero al final del mes solo tuve $203, pues ya por lo menos aprendí qué es lo que hago mal y qué es lo que hago bien, no quemo mi cuenta y poco a poco voy aprendiendo, pero poco a poco también voy tomando en cuenta esos errores que cometí para no perder todo lo que tengo a mi disposición. Otro de los errores que nosotros cometemos es depender mucho de un software. Actualmente existen herramientas que son muy buenas y que todos necesitamos y que son recomendadas y que por supuesto son muy útiles, pero caemos en el error de que solo dejamos actuar al robot y no tenemos en cuenta el análisis y dependemos demasiado o únicamente de esta herramienta y podemos fallar en nuestra operación o puede que nuestra operación no sea tan exitosa como podría serlo si yo pusiera un poco más de mi parte y no solamente dependiera de esta herramienta. Otro error común es el manejo del tiempo, porque cuando tenemos poca experiencia o no tenemos experiencia, pasamos por alto los posibles beneficios porque actuamos en el momento menos adecuado. Entonces, era lo que les mencionaba al principio. Nosotros debemos tener en cuenta noticias, publicaciones de datos macroeconómicos, de datos económicos, inclusive, por ejemplo, con este tema del coronavirus, lo que dice la OMS, cosas por el estilo y saber en qué momento operar, porque imagínense, yo opero, digamos, a las 8 de la mañana, el euro dólar, y preciso publicaban el IPC de los Estados Unidos a las 8:01. Y entonces me fui en venta. Pero resulta que el IPC fue mayor del esperado, entonces eso es un dato positivo para el dólar y entonces me fui en venta por no haber esperado la noticia y resulta que me fue mal porque el par dólar euro resulta que se fue al alza. Entonces yo por eso debo estar pendiente de lo que sucede alrededor de los mercados, de estas noticias y saber en qué momento operar. Otra de las variables que nos afectan es no calcular el riesgo. Nosotros debemos tener en cuenta el riesgo-beneficio, esa relación entre lo que estoy permitido a perder y en lo que yo puedo ganar. Para calcular esto en el mercado necesito marcar mis niveles de stop loss y take profit. Y esto lo debo hacer previamente marcando soportes y resistencias. Del mismo modo, como les decía, la alegría afecta un poco nuestros trades y a veces sobre reaccionamos ante las ganancias. Entonces pensamos que tenemos una buena racha, que nos está yendo súper bien, que el mercado está favorable, que hoy es mi día. Pero resulta que no es así, que el mercado cambia. Y entonces puede que si me estaba yendo en largo y me estaba yendo súper bien y el mercado cambia, pues ahí puede que pierda todo lo que he ganado en el día. Entonces, por eso es bueno, como les mencionaba, cerrar nuestras operaciones, no desviarnos de nuestro plan de trading, que es una de las cosas que nosotros debemos
tener en cuenta. Hacer trading es como tener un negocio. Nosotros debemos planificar, tener en cuenta factores negativos, positivos, ventajas, desventajas, tener ese plan de trading con indicadores, con distintas herramientas que nos pueden ayudar a operar y sobre todo con formación en el tema. También debemos llevar un registro de nuestras operaciones porque esto tiene muchas ventajas. Como les decía, muchas veces las cosas que suceden en el mercado pueden volver a suceder y nosotros a veces no sacamos provecho del aprendizaje y de las señales y de la conformación de las velas y de muchas cosas que nosotros debemos aprender para operar. Por eso, les tengo algunos consejos que debemos tener en cuenta acerca de la psicología en el trading. Como les decía, debemos dejar las emociones fuera o al menos tener control sobre ellas. Y esto lo hacemos creando un plan o una estrategia detallada para cada posición que vayamos a tomar. Entonces debemos seguir ese plan. Aunque me esté yendo bien, pues si yo dije que iba a cerrar mi operación en tal punto, lo debo hacer. Porque, como les decía, puede que sufran pérdidas y no nos demos cuenta por qué. También debemos evaluar la rentabilidad de la inversión. Es una de las formas más importantes para minimizar el riesgo, porque a mayor información que yo tenga, menor será el riesgo. También debemos anticipar el futuro, que es la captación de información, porque este es un elemento muy importante, pero también pasa que nos podemos llenar de mucha información y a la final no hagamos bien nuestras operaciones. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es saber con qué información me voy a quedar y cuál es la información más relevante para que me permita seguir una estrategia correspondiente y una estrategia que esté a mi favor. Del mismo modo, debemos diversificar el riesgo que equilibre las operaciones de alta peligrosidad. Por ejemplo, las acciones son mucho más volátiles, pero entonces en el largo plazo les va bien. Entonces yo tengo que tener en cuenta con qué tipos de activos me voy a ir, con cuántos lotes, con qué nivel de apalancamiento voy a operar, entre otras variables. Porque pues muchas veces me puedo apalancar la cuenta y puede que esto genere más riesgo o puede que me genere pérdidas. Entonces, por eso debo tener en cuenta estas variables. Y por último, también debo diversificar. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a mejorar nuestro tema de riesgo en nuestras operaciones, debo tener en cuenta la diversificación y la correlación que existe entre los diferentes activos financieros. Entonces, ¿ustedes cómo van a entender esto? A través del estudio, del análisis de noticias, el estudio de los mercados, porque, por ejemplo, les va a decir cómo reacciona el oro frente al dólar, o cómo reacciona el oro frente al petróleo, o cómo reacciona el petróleo frente al dólar canadiense, cómo variables geopolíticas pueden afectar en mis trades, cómo una decisión del Banco Central puede afectar en mis trades y por eso me refiero a que el término de correlación es muy importante. Esto se refiere a la posible relación que existe entre dos o más variables. Entonces, el resultado se visualiza en la fuerza y en el sentido como se ve afectada la sensibilidad de un activo respecto a otro. Para ello se necesita conocer los datos, la tipología de las variables, es decir, si es cualitativa, si es matemática, cuantitativa. Además se debe comprender, analizar, interpretar por qué llegó a suceder eso en esa variable, es decir, los conceptos de causalidad. Y del mismo modo, estas correlaciones se pueden hacer de manera matemática, pero pues muchas veces, y es algo que nosotros no tenemos en cuenta, es que variables cualitativas pueden afectar nuestros trades. Entonces, en el mismo sentido, se deben identificar los tipos de correlación que existen, ya sea positiva, negativa o nula. Es decir, positiva es que los movimientos son similares entre ambas variables.
Negativa es que son movimientos contrarios u opuestos y nula es que es indiferente. Entonces puede que lo que le pase al oro no afecte al petróleo. Entonces, para llegar a estas conclusiones, nosotros debemos hacer un análisis desde una perspectiva matemática o desde características que afectan el coeficiente de correlación. Y para esto necesitamos conocimiento en el tema, necesitamos aprender acerca de los mercados financieros, aprender, no les estoy diciendo que debemos aprender economía como tal, pero sí debemos aprender qué es lo que afecta a nuestros trades. Entonces, para poder realizar un análisis cualitativo, se deben tener en cuenta, por ejemplo, la ubicación geográfica, ya que muchas veces países cercanos en territorio son socios comerciales, y si a mi socio le va bien, pues a mí me va a ir bien. También debemos tener en cuenta variables históricas. Sé que suena un poco extraño, pero pues muchas veces la historia o como ese reconocimiento a lo largo del tiempo puede que le dé una característica especial a una variable. También se debe identificar el tipo de activo que estoy transando, saber el tipo de riesgo como les mencionaba. También reconocer el momento indicado para nuestras operaciones. Hay otras variables que pueden afectar nuestros trades, inclusive el clima, métodos de extracción en el caso del petróleo, decisiones de política monetaria, rendimiento de los bonos, por ejemplo, en el mercado de renta fija, indicadores macroeconómicos, noticias. Entonces, por ejemplo, nosotros como distrito financiero les ofrecemos el calendario económico. En herramientas de trading lo pueden encontrar y allí ustedes podrán visualizar los diferentes acontecimientos que les pasan a las divisas, en qué país sucede y el nivel de importancia y por supuesto la hora. Entonces ustedes pueden ver el resultado y es una alianza con TradingView. Del mismo modo, deben tener en cuenta diferentes variables que puedan diversificar sus riesgos y pues si se quiere mitigar el riesgo se debe conocer el funcionamiento de los mercados. Entonces por eso les digo que el aprendizaje continuo es una de las mejores herramientas porque pues ya teniendo bases podemos operar y ya después de comenzar a operar vamos a adquirir experiencia, vamos a conocer qué mi perfil de trading tenemos nosotros, qué perfil de riesgo, en qué momento nos va a gustar operar, con qué activos vamos a operar. También debemos aprovechar esos beneficios que nos ofrece la tecnología, ya que gracias a esas herramientas podremos diseñar las estrategias eficientes para operar y un buen plan de trading, el cual nos va a hacer limitar nuestros errores y minimizar pérdidas. Entonces, si ven, la psicología en el trading, por más extraño que suene, tiene un gran factor de incidencia en nuestros trades, porque ya sea por nuestras emociones, por nuestro nivel de riesgo, por las variables que operemos, por las herramientas que operemos, por el nivel de confianza que tengamos, por lo que nos haya pasado durante el día, todo eso puede afectar en que nosotros tomemos una buena o una mala decisión y por ende esto se va a ver reflejado en los resultados que tengamos en nuestros trades, ya sea beneficios o pérdidas. Entonces nosotros debemos aprovechar esas herramientas que tenemos y por eso el distrito financiero les ofrece diferentes cursos de trading, el newsletter. Allí ustedes pueden encontrar las 3 noticias más relevantes durante el día, también señales de trading, análisis técnico. Dentro de los cursos de trading, ustedes van a encontrar, como les decía al principio, clases personalizadas, material de apoyo, asesoría de nuestros analistas, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, diferentes webinars como el que estamos presenciando. Recuerden que hoy también tendremos primeros pasos de trading junto al equipo de
Equity y la segunda parte de sistemas de trading mañana a las 7 p.m. hora Nueva York, además de clases personalizadas. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir a info@eldfx.com. Con mucho gusto les estaremos resolviendo sus dudas. Del mismo modo, los invitamos a visitar Distrito Financiero en Instagram, DF-Financiero en Twitter, a que nos escriban por WhatsApp al 313-414-6338, a que nos visiten en Facebook en df.financiero y también a que nos visiten en www.eldfx.com, dado que allí publicamos diversos análisis, noticias, comportamientos de los mercados. También pueden encontrar diferentes guías, asesorías, todo lo que ustedes deben saber y conocer acerca del mundo del trading. Si alguno también tiene alguna duda, nos pueden contactar a nuestros analistas, a Raúl Ramírez, a r.ramírez@ldfx.com, o para aquellos que tienen cuenta en TradingView, lo pueden seguir con r-ramírez-dfx. Del mismo modo, me pueden escribir a mí a d.quevedo@ldfx.com o me pueden seguir en TradingView en dquevedo-dfx. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en un próximo webinar y que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.